son las 10:08 y pues estamos de plácemes aquí en el estudio porque pues nos visita Amira Valle, quien tiene pues años ya en las neurociencias, discípula o más bien colaboradora, y participó en el laboratorio de Jacobo Grinberg, uno de los precursores ya de lo que puede ser el concepto de las comunicaciones entre la mente de todas las especies, algo que él mismo llamara en su época la sintergia. Y pues hoy está aquí en el estudio para presentar el libro que tendrá lugar el día de mañana, que se llama Alicia en el País de la Conciencia, que habla pues de las anécdotas en torno a Jacobo en los primeros años y su legado. Incluso pues plantear una revisión de qué pasó con Jacobo y sobre todo pues darnos la oportunidad de acercarnos a una de las mentes, yo diría, más brillantes del siglo XX de México. Y pues qué mejor que hable de Jacobo Amira, que le conoció directamente. Y pues muy buenos días, Amira, gracias por estar Gerardo. Aquí con nosotros. Ya está tu cartel aquí atrás. Maravilloso, muchísimas gracias por la invitación. También, como todos los martes, está con nosotros Cosette Hernández. ¿Cómo estás, Cosette? Buenos días, muy bien, Said, muchas gracias. Bienvenida, Amira. Y bueno, pues como dice Said, pues aquí está el ahí libro, está el niño, que de hecho se preparó desde el 2012, ¿verdad? Bueno, es una edición. Sí, y lo publicamos en el 2014. Ajá. Para conmemorar los 20 años de la desaparición de Grinberg. Sí. Muy bien. Fue como un homenaje. Fíjate que a mí me tocó conocerlo primero en los encuentros y después ya se llamaban Ecoplanet, estos encuentros que se realizaban por parte de la Gran Fraternidad Universal. Y en pasillos, y las pocas veces que lo pude tratar, una persona extraordinaria. Yo quisiera iniciar con esta pregunta, que nos dieras un marco acerca de la personalidad de Jacobo. Bueno, cuando yo lo conocí, cuando yo tuve la suerte de llegar a su laboratorio, él ya estaba en la cúspide de su carrera. Entré a trabajar con él gracias a que yo ya era practicante de meditación. Yo iba a Casa Tíbet. Sí. Jacobo era muy amigo de Tony Karam. Sí. Entonces eso le gustó, y además pues yo como química pues conocía un poco el método científico, la investigación y todo esto. Entonces cuando yo entré a trabajar, ya él era una gran personalidad, ya él era muy famoso porque fue un reformador, fue un revolucionario que aplicó por primera vez la metodología de la ciencia a temas que nunca se habían explorado antes. Uh-huh. Él era un gran meditador, tenía enorme fascinación por... Y cabalista. Exacto, tenía enorme fascinación por todo lo que era la ciencia, lo que ahora denominamos ciencias contemplativas, uh-huh, por todas las prácticas contemplativas. Él era, como tú bien lo dices, cabalista, pero era estudioso también de diferentes metodologías de meditación, tanto budistas como hinduistas. Exploraba, también hizo un enorme trabajo de campo y de investigación sobre los chamanes de México, por ejemplo. Todo aquello que involucrara la conciencia era el campo de trabajo de él. Su fascinación y su motivación era el estudio de qué es la conciencia, cómo funciona la conciencia, qué está pasando en el cerebro cuando están ocurriendo todos estos fenómenos de los cuales estamos siendo testigos, que nadie nos los está inventando, que estamos presenciando. ¿Qué explicación le podemos dar? Y eso fue el cambio de paradigma que él hizo. Él introdujo el método científico a la investigación de todos estos fenómenos, y eso tuvo un precio muy alto para él. Entonces, cuando yo lo conocí, había dos partes de él que eran muy sobresalientes. Una, sus grandes logros en aplicar este método científico al estudio de la conciencia. Él ya había publicado la teoría sintérgica. Ok, teoría sintérgica. Sí. Esbózanos en 3 minutos qué es la teoría sintérgica y cuál es
su propuesta clave. Ok, la teoría sintérgica es una propuesta de Jacobo de cómo funciona la conciencia. Okay. Entonces lo que él dice es que la suma de la actividad eléctrica de todas las neuronas genera un campo. Un campo electromagnético que tiene y emite información. A este campo él le llama el campo neuronal. Ahora él propuso que el campo neuronal tenía una naturaleza cuántica. Entonces este campo neuronal genera una distorsión en algo que él llamó la latiz, que es la matriz espacio-energética en la cual existe toda la información. Es una retícula que vincula a todos los pensamientos de todos los seres vivos. Exactamente. Incluidos animalitos, plantas, minerales. Y entonces tu campo neuronal va a interactuar con esta matriz produciendo una distorsión. Esta distorsión nuestro cerebro la va a interpretar como la realidad. Entonces, él propone que la realidad viene de la interacción entre nuestro campo neuronal y esta matriz, esta latiz. Sí, esta red. Exacto, esta red, nuestro cerebro la percibe y la decodifica. ¿Cómo la va a decodificar? Comparándola contra nuestros patrones de referencia. Y a esa comparación de la información que estás percibiendo contra tus patrones es lo que le llamamos realidad. En el libro, mira, vienen los experimentos que Jacobo realizaba, el resultado, y bueno, me imagino que deben de venir algunas obras o algunos resultados que él ya no pudo publicar. Exactamente. El libro está dividido en 2 secciones. La primera sección es la parte anecdótica, donde hablamos Lea y yo sobre nuestra experiencia trabajando con él, una de las mentes más brillantes que ha habido en nuestro país, sin duda, en el mundo. Y pues obviamente fue una gran experiencia para nosotros estar a su lado. La segunda parte presentamos un pequeño resumen de cuáles fueron las aportaciones más grandes que él hizo, cuáles son los experimentos más importantes y qué quería probar con ellos, y además publicamos aquellos experimentos en los que Lea y yo participamos que no llegaron a publicarse debido a la desaparición de Jacobo. Entonces digamos que estos fueron artículos inéditos que los estamos dando a conocer al mundo, exactamente, con el afán de que su obra no se pierda, de que no quede guardada en un cajón, ¿no? Porque también tiene pues gran número de obras él, ¿no? No sé, más de 50. Exactamente. Son ejemplares que, bueno, muy vendidos también. Él fue muy prolífico, su obra tuvo 3 diferentes áreas. La primera era obra literaria, él escribió poesía, escribió cuentos, ciencia ficción. La segunda era obra completamente académica, mecanismos de memoria, cuestiones muy específicas de neurofisiología. Y la tercera son los libros que son más preciados, que publicó con su propio sello, el INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Los libros que quedan los tiene ahora su hija Estusha, y ella es quien los vende. Estusha Grimberg, claro. Y Lea, que fue también una compañera de vuelo de Jacobo. Lea después se hizo inmersa en las danzas circulares. Así es. Que pues ella impulsa en México porque pues es una forma de práctica y disciplina que es mundial. De hecho se siguen mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, y Lea siempre está como en el capítulo México, pues impulsándola. Ahí también tuvimos oportunidad de conocerla, y amiga en común de otro amigo mío que ya murió, que por cierto murió de una manera pues que no es nada agradable, y pues tuvimos oportunidad de conocernos en el funeral. Así es. Yo precisamente conocí a Lea más o menos en esa época. Fíjate. Entonces nos hicimos muy... ¿Conociste a Tailo Bárcenas? No, recién acababa de fallecer. Ajá. ¿Te habló de él? Sí, entonces... Tailo era súper carnal mío. Sí, pues ella estaba tan
conmovida por el evento, sí. que pues se acercó a mí para pedirme ayuda para que meditáramos juntas. Yo conocía algunas prácticas de budismo para el momento de la muerte, las hicimos juntas, claro. Y eso fue una de las cosas que más nos unió, que más cimentó nuestra amistad. Sí. Pues interesantísimo todo este conjunto de personas y aspectos relacionados con Jacobo. Independientemente de la teoría que queda con experimentos que lo muestran, porque había una campana de Gauss en donde estaban sujetos dentro de ella, que no había posibilidad física de que el cerebro tuviera una comunicación entre sí, pero como estaban conectados a diodos y conectados a las computadoras, cuando ellos generaban estados meditativos o tenían impactos en la corteza y en las zonas del cerebro, había una reacción en el otro cerebro. Y está documentado. Sí. Son de las pocas experiencias que fueron innovadoras en aquella época de neurociencias. Sí. Ese fue el experimento seminal de Jacobo. La mayor aportación se llama el potencial transferido, y lo diseñó con el objetivo de probar la naturaleza cuántica de la conciencia. En la física cuántica está comprobado que cuando dos partículas subatómicas interactúan entre sí y luego se separan, cuando se modifica el spin de una, se modifica el spin de otra. Entonces, si nosotros podíamos probar esto con la conciencia, con la actividad eléctrica del cerebro, entonces podríamos de alguna manera inferir que la naturaleza de la conciencia obedecía a la misma física, es decir, a la física cuántica. Es decir, que estamos interconectamos, lo queramos o no. Exactamente. Lo tengamos consciente o no. Exactamente. Y esto sustentaría un montón de fenomenología de nuestra mente en términos de precognición, de comunicación. Luego un autor que sigue tan vigente como en ese entonces, en los 80s, que se llama Rupert Sheldrake, y que en lugar de llamarle lattice le llamó campos morfogenéticos, y de hecho tiene un texto que se llama Monomil, porque él decía que después de que un simio, aunque no tiene una transferencia genética, una tercera generación con algún comportamiento, el hecho de que ya lo asume, toda la manada de todo el planeta ya tiene la información. Así es. Entonces, cuando yo estaba en el laboratorio de Jacobo, bueno, este experimento en lo que consiste es que dos sujetos interactúan empáticamente por 20 minutos, ambos están con unas gorras con electrodos conectados a computadoras, y luego se separan en dos cámaras aisladas electromagnéticamente. Se estimula a uno, pero se registran ambos simultáneamente. El estímulo de uno puede ser con flashes, con toques eléctricos, con imágenes, y se registra la actividad en los dos cerebros. En el cerebro estimulado obviamente se encuentra un pico, a este pico se le llama potencial evocado porque tú lo estás provocando, pero en el cerebro no estimulado del sujeto que no tiene ni idea de lo que le está pasando al otro, en el mismo milisegundo se presenta el mismo pico, y este le denominamos potencial transferido, porque pues pasa de un cerebro a otro. El chiste es que es en el mismo milisegundo y esa distancia, por lo que no es posible que la señal viajara, porque tendría que haber una diferencia en el tiempo entre uno y otro. Cuando es simultáneo, en el mismo instante, eso indica que la naturaleza del fenómeno que está ocurriendo no obedece a la física newtoniana, la física normal, sino que obedece a otra física, que es la física cuántica, y esto demuestra la no localidad de la conciencia, por lo tanto su naturaleza cuántica, y esto es una comprobación de la teoría de Jacobo, la teoría sintérgica, de que el campo neuronal interactúa con esta latiz. Entonces, cuando Jacobo desapareció, estábamos iniciando dos diferentes proyectos que tenían que ver con este potencial transferido. Uno iba a ser entre México y la India. Queríamos probar a distancias muy grandes y ya teníamos casi montado todo el experimento, ya teníamos todos los contratos entre la UNAM y el Instituto Vivekananda Kendra de la India, los aparatos, todo estaba diseñado. Todo el equipo para hacer este mismo experimento entre México y la India. Y el otro que iba a ser aquí en México entre diferentes especies.
en Atlantis con el doctor Zimmerman, que tenía un delfinario. Sí, me acuerdo. Estos delfines trabajaban con niños que tenían problemas como autismo, haciendo delfinoterapia. Entonces ya habíamos inclusive diseñado los electrodos y todo para los delfines y los niños. Entonces queríamos comprobar el potencial transferido entre diferentes especies. Sí, claro. Esto sería una enorme comprobación precisamente de los campos morfogenéticos que acabas de mencionar. Y por otra parte, de haberse comprobado esto, sería un sustento irrefutable de la interconexión de todas las especies. Y en claro. todo este tiempo, Amira, no se ha considerado llegar a concluir esos experimentos que quedaron pues en stand-by, que ya por la desaparición del mismo Jacobo. Ese es el tema, que queremos tener una pues reunión, un equipo de trabajo pronto con Lea y con Amira para empezar a darle forma a una organización que se pueda encargar de darle continuidad. De hecho, cuando se hizo el Premio de Ciencias de Frontera, la hija de Jacobo me comentó que ella tiene todas las carpetas de trabajo, entonces no es difícil que juntemos expertos multidisciplinarios tanto en bioquímica, neuroquímica, neuroanatomía y psicología transpersonal para ir definiendo pues algunos campos de experimentación. Sería sensacional. Sería maravilloso. Lea vive en Miami actualmente, entonces ella llega hoy en la tarde para la presentación de mañana. Sí, mándale mis saludos. Sí, claro, no sé. Y pues la UNAM, teníamos el laboratorio en la UNAM, cerró el laboratorio ya de mejor Jacobo, el video. Y durante muchos años no se volvió a apoyar ningún tipo de iniciativa que tuviera este campo de estudio, lo ¿no? de Ustream. Hoy en día está cambiando ¿Le esto. cambiaste? Yo una vez que tuve mis hijos y me fui a vivir a Miami, me especialicé más bien en mindfulness y en educación. La gris. Y a través de mindfulness, que ha habido una enorme cantidad de estudios científicos que comprueban los efectos de la meditación en el cerebro con esta metodología, pero es tan científico, tan protocolizado, tan mainstream, que entonces la UNAM ya está empezando a abrir sus puertas, lo cual es maravilloso, y pues hay grandes... Ahí está uno de los Oscoy. Sí, Manuel González Oscoy, él está en la Facultad de Psicología y él nos hizo favor de acompañarnos y presentarnos en la primera edición del libro. En aquel entonces. Bueno, ahí les va, les leo un cachito antes de irnos a corte, porque ya casi salimos al primer corte, que dice sobre la interconectividad, adrede de lo que hablabas, y dice: todos los puntos o porciones del preespacio están interconectados entre sí. Lo que ocurre en una porción afecta a la estructura. Es decir, si hay un astronauta en el espacio que cuente con un instrumento suficientemente poderoso, podría observarme leyendo en mi jardín, y de la misma manera yo podría observarlo desde la terraza de mi casa y percibir sus movimientos. Un observador en el límite del universo podría vernos ambos. Es decir, este asunto de la distancia se anula. Exactamente. Esto en quantum physics o física cuántica es posible, porque como todo está interconectado en esta famosa red, las distancias se anulan. Exactamente. Porque todo está corriendo en el mismo espacio, es uno, no son varios. Exactamente. Y precisamente uno de los artículos de los que hablamos aquí lo escribieron en conjunto con Amit Goswami. Si nos hablas de él, porque de hecho el prólogo en inglés que dijo Goswami que se respetara en inglés, aquí está en el texto. Así es. ¿Quién es Goswami para los amigos? Mira, Goswami es un doctor en física cuántica. Doctorado, sí, en física. Él es hindú, pero trabaja en la Universidad de Eugene en Oregon. Virginia en Oregon, sí. Ajá, entonces él ha postulado lo que se llama la idealismo cuántico. Idealismo cuántico. Entonces lo que él propone es un cambio de paradigma, donde los científicos hasta hace algunos años se pensaba que la conciencia era un epifenómeno de la materia, es decir, que el cerebro producía la conciencia, la masa
la materia producía la conciencia. Generaba un efecto, ¿no? Exacto. Entonces la conciencia emerge a partir de la materia. Ese es el paradigma de la ciencia convencional. Sí. Lo que Goswami y Jacobo proponen es un cambio de paradigma, donde la conciencia es la base primigenia, la base fundamental, y la materia es un epifenómeno de la conciencia. Es decir, sí, nosotros somos una extensión de ello. Exactamente. Y apenas como que lo empezamos a entender. Y si tú aceptas que esta pueda ser una posibilidad, este cambio de paradigma, muchas de las paradojas, fenómenos, se explican. Así es. Se resuelven. Incluso de la parte cuántica de la luz y la parte cuántica de la energía. Así porque es. todo estaría empaquetado en una sola unidad de conciencia en el universo. Mira, dice el texto en la página 131, adrede de lo que dices. De acuerdo con la interpretación idealista de la mecánica cuántica propuesta por Amit Goswami, al que te refieres, no solo debe considerarse el acto de la observación para definir el estado de un objeto, sino que la conciencia es responsable del colapso de la función de la onda, y esta conciencia es no local, unitaria y unitiva. Cuando hablamos de onda, es este efecto de una interconexión de campo entre un objeto y otro, entre un ser y otro, porque la otra banda es partícula y la otra banda es electromagnetismo. Entonces ahora están hablando ya de 5 fuerzas, porque se están desarrollando conceptos en función de las subpartículas, es decir, ya se desagregó en 3 partes todavía el átomo. Y ahí todavía traen un relajo en términos de crear una fórmula que pueda unificar la física macro de la física micro. Y ya están casi, y son matemáticas, es algo increíble. En la conciencia unitaria todo es percibido en unidad, debido a que el campo neuronal es una matriz no física que contiene las interacciones neuronales unificadas en su estructura, lo que tú decías, es decir, no es una fenomenología biomecánica como respuesta a una percepción de un objeto, sino que estamos inmersos en una dinámica compleja de campo unificado. Ahí está. Ese es el otro paradigma que los científicos todavía se van lentos. Pues en esa época, hace más de 20 años, obviamente que todo esto era ciencia de frontera, era completamente nuevo. Éramos así los exploradores andando terrenos que nunca habían casi sido recorridos. Ajá. Hoy en día las ciencias contemplativas son un área importante de investigación en todas las universidades más importantes del mundo. En algunas de las fotos que les pasé, nosotros fuimos a presentar precisamente los trabajos de Jacobo en los que participamos, y este libro, El legado del laboratorio del Dr. Greenberg, en el Simposio Internacional de Ciencias Contemplativas en Boston. Entonces, cada vez más la comunidad científica está abierta a todo este nuevo paradigma donde la sabiduría ancestral milenaria de todas las diferentes grupos y diferentes filosofías contemplativas, todo ello realmente ahora se le está dando validez, se le está dando importancia, y la ciencia está tomando muchas de las metodologías contemplativas para el entrenamiento de la conciencia, y se está aplicando el método científico para estudiar los efectos de estas metodologías contemplativas tanto en el cerebro como en el cuerpo en general, en todo el organismo, cuáles son los efectos que tiene, y han sido tan comprobados los cambios que hacen que esto está validando la efectividad de todas estas metodologías ancestrales. Entonces esto es algo realmente excitante, maravilloso, y indudablemente uno de los grandes pioneros de las neurociencias contemplativas fue Jacobo Greenberg. Ahí está Lea, por cierto. Ajá. Estás tú y Ruth Cerezo, que también fue compañera nuestra en el laboratorio. Ahí está. Pues bueno, vamos a ir a una pausa, amigos, son las 10:33. Yo de regreso les comento fotografías y sobre la experiencia
de nuestro encuentro del Día Mundial de la Madre Tierra en Ok. Coyoacán, que fue sensacional. Ay, qué maravilla. Y pues solamente volver a corroborar que tiene mucho sentido reunirse para elaborar juntos un espacio de converger con la inteligencia de la vida que es la Tierra, y así llamada Madre Tierra. Incluso la ONU ya no le pone Día de la Tierra, De la madre tierra. dice Día de la Madre Tierra, adrede de un gran esfuerzo que están llevando nuestros amigos ambientalistas, ahorita les cuento, para presentar proyectos de ley en diferentes niveles de la ley, de las constituciones, para que la tierra sea considerada como ser vivo y sujeto de Exactamente. derecho. Pues eso era uno de los temas que queríamos explorar Fundamentales. precisamente en el laboratorio de Jacobo, Sí, porque si consideramos a la Tierra como un organismo vivo, uno de los debates es dónde está su cerebro, Ajá, dónde está su su corazón. conciencia. claro. Y entonces yo le decía a Jacobo, cuando yo estudié química, Sí. y llevé una materia que era química de los materiales, química inorgánica de los Sí. materiales cerámicos, veías el cuarzo, ¿no? Ujú. Y entonces la estructura molecular Aparentemente del cuarzo, inerte. exacto, y cómo la estructura cristalina del cuarzo permite ¿Sí? el almacenamiento de información, todas las computadoras, todo, la Tiene un tecnología pulso. se basa en eso. Y tiene respuestas inteligentes. Exactamente. Lo que pasa es que las mentes cuadradas, racionalistas, dicen, bueno, esto es un efecto físico. Es un efecto cuántico. Y por otra parte, O sea, tienen inteligencia los minerales. sí, y además de los minerales, que ese es un almacenamiento de información importantísimo, Ujú. también la estructura cristalina del agua Ujú. es muy similar a la estructura del silicio. Entonces mi idea era, Ujú. todos estos mantos acuáticos, Acuíferos. deben de poder almacenar la memoria. No deben, ya lo están haciendo. Exacto. Y entonces yo pienso que todos estos lugares que ancestralmente en todas las grandes tradiciones originales. son venerados, Sí. es por algo, porque están almacenando la conciencia. Ahí le va. de la Tierra. Y eso va para que te quedes ahí dándole vueltas. Piensen por un segundo y sientan que el hidrógeno está en las estrellas. El agua tiene hidrógeno. Por lo tanto, la red en el universo que está interconectando a todos los niveles de la vida es el hidrógeno. Y como el hidrógeno estuvo desde el comienzo de la generación de los primeros momentos del universo, en el estallido estelar, porque estaba dentro del sistema hidrógeno y helio de las estrellas, ¿qué crees? Cuando se forman los fluidos que se requieren para la vida, el agua tiene todo que ver. Entonces, yo ahí la dejo en términos de una molécula que tiene valor 1 y que es una unidad, con todos sus mundos subatómicos que quieras, las subpartículas, los quarks, los quantum y el Heisenberg, que es esta partícula que proponen los nuevos físicos, pero el hecho de que todo esté ordenado en una sola molécula a nivel internacional en el universo, es decir, para arriba y para abajo, en la periferia del Sol hay miles y millones de soles que lo acompañan en el sector de la galaxia, pero la galaxia en sí son miles y millones de soles, y en la periferia de la galaxia son miles y millones de galaxias, y en la periferia de miles y millones de galaxias son miles y millones de universos. Y parejito, de la gran magnitud a el agua que tienes tú en tu cuerpo, el hidrógeno es una sola rejilla. ¿Por qué no? Entonces, la vida es una unidad sustentada. Y sí, es una base hidrogenada, y el silicio, por sus características uniformes, por eso está emitiendo junto con el cuarzo una pulsión. Esa pulsión le sirve a las computadoras, precisamente por una medición de los pulsos. Pero bueno, 10:38, todavía tenemos 20 minutotes para seguir hablando de estas locuras. Sí, solo son, pero al final pues todo comienza así. Esta es una
un apunto de Jacobo, dice: estoy sorprendido por el profesionalismo, ojalá sigamos trabajando juntos. Y es a quien se lo dirige, a Mira, ¿no? A sí, ti. Esa fue la dedicatoria. Buenísimo. Puso en su libro, el último que escribió, El Yo como Idea. El Yo como Idea. Donde yo participé en muchas de las investigaciones que sustentaron este libro. Y vamos a platicar de regreso sobre la colección de los estudios que hace a los lamas tibetanos y a los chamanes sobre las particularidades del mapa en el cerebro, que es algo que también él genera una pregunta básica y lógica: ¿qué pasa con las ondas cerebrales cuando los chamanes y los monjes tibetanos entran en un estado de meditación? Vamos a una pequeña pausa, no se vaya, esto se pone bueno, esto es Conciencia Planetaria. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, seguimos con nuestra querida amiga Mira. Bueno, pues el tema es realmente interesante, está pues buena la conversación, ¿verdad? Y nos va a hablar un poquito referente a un experimento que Jacobo hizo con chamanes. De hecho, tenemos aquí unas imágenes de un cerebro de un chamán y de otra persona normal. Por favor, Mira, explícanos y comparte con todos nosotros este experimento y a lo que quería llegar nuestro amigo Jacobo, por favor. Bueno, Jacobo durante muchos años hizo investigaciones de campo, financiadas por el CONACYT, donde él viajó por toda la República Mexicana, conociendo y aprendiendo de los grandes chamanes de México. Y entonces ese es un estudio de campo, o sea, el experimentador va a donde está el chamán, sí, pero nunca se había estudiado el chamán en laboratorio. Entonces, don Rodolfo de Jalapa, un gran chamán de la tradición espiritualista en Veracruz, sí,
era gran amigo de Jacobo y le encantaba esto de la ciencia. Entonces, de muy buena gana, se puso de voluntario para ir al laboratorio. Entonces, justamente esa fue la primera investigación en la que me tocó participar. Y cuando yo entré al laboratorio me asignó el estudio de los chamanes y el estudio de los lamas. Sí. Entonces, pues, don Rodolfo era reconocido en su comunidad por tener un gran poder, sobre todo curativo. Entonces, don Rodolfo fue al laboratorio en diferentes ocasiones y medimos su actividad electroencefalográfica en 2 diferentes estados de conciencia, estados de atención. Uno es el estado de relajación, el estado de vigilia normal, y otro era el estado en el cual él curaba. Era un estado, digamos, de profunda meditación que él denominaba estado de éxtasis, pero lo alcanzaba a través de prácticas meditativas, sin ninguna sustancia, ¿no? Entonces, en este estado era en el es decir, sin ningún químico que alterara el estado del cerebro. Exactamente, sin ningún psicotrópico. Llámese enteógenos. Exactamente. Entonces, él lo hacía simplemente con su propia práctica. En este estado curaba. Entonces medimos también la actividad eléctrica de su cerebro en este estado, llamado estado de éxtasis, y la comparamos contra el cerebro de diferentes sujetos de diferentes edades. Claro. La gráfica que tenemos aquí es se ve la actividad que tiene más calorcito, es donde está más cargada. ¿Cuál es la del chamán y la de la persona? Este es de un sujeto normal, de la misma edad. Aquí tenemos la actividad eléctrica a diferentes frecuencias. La parte más rojita y rosa es el rosa mexicano. Dice la coherencia, lo que está graficado aquí. Estos se llaman topogramas y está graficada la coherencia. Coherencia quiere decir qué tan igual es una parte del cerebro respecto a otra. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en estas altas frecuencias, la coherencia es casi nula. Lo estamos midiendo contra CZ, que es la coronilla de la cabeza, y todo está en azul marino, que es muy baja coherencia. Entonces, si vemos en la gráfica del chamán, que es la que dice Rodolfo, relajación, que ahorita nos pondrán. Ese sigue siendo Frank. Hace ya es Rodolfo. Pero ve cómo cambia el mapa. Se fijan cómo cambia. Entonces aquí vamos a ver cómo hay 2 modificaciones principales. Una, que la actividad a altas frecuencias es muy igual. Entonces esto está comprobando uno de los postulados de Jacobo en la teoría sintérgica, es que quien tiene alta sintergia a altas frecuencias, su cerebro funciona como una unidad. Como una unidad, no se carga al lado izquierdo, al lado derecho. Lo que decíamos era hacia el frente. Exacto, la suma de la actividad neuronal de todas las neuronas es como una sola, es parejo. Una sola cosa. Entonces, todo esto rosa y rojo, el cerebro está funcionando igual, con la misma coherencia. Entonces este es en el estado de relajación, pero ahí les viene la gráfica en el estado de éxtasis, que es en el estado en el cual él curaba. Dale, la que sigue. Entonces sería la número 10. Ahí va. Esta sigue siendo la 9. Esa es la 9. Es que está poniendo los PDFs. ¿no? Y entonces lo que está pasando es que cuando ahí está la 10. Es casi toda el área del cerebro la que está funcionando como una unidad. Entonces, ¿se acuerdan que dicen, no, que solo funciona el 10% de nuestro cerebro? Nada que ver. Bueno, aquí tú estás viendo cómo la mayor parte del cerebro está funcionando como algo en una sincronía de unidad. Exacto, unificado. Ahora, otro ámbito que es bien interesante es que uno pensaría que el chamán o el lama tibetano podría establecer algún ejercicio para llegar al éxtasis. Y lo paradójico que Jacobo empezó a encontrar es que hay cerebros que lo detonan por alguna causa, que eso todavía no queda claro, pero que no media el hacer nada especial. Es algo que es muy paradójico, porque tú dirías, bueno,
me pongo a meditar, hago cantos y mantras, etcétera. El cerebro, paradójicamente, en lo que serían los niveles teta después de alfa, están contradiciendo lo siguiente: si tu mecanismo biocorporal se está usando, ¿por qué se detona el nivel teta si no detienes tu cuerpo? Esto es increíble, y eso demuestra que hay dos niveles en la mente que están funcionando en distintas capas, y que independientemente de lo que haga tu cuerpo, si el otro detona en un nivel de más alta coherencia o de más alta frecuencia, se sostiene, independientemente de lo que estés haciendo físicamente. Esto es increíble. Sí, Jacobo estudió chamanes de muchas tradiciones, sí, y encontró que muchos, efectivamente, como tú me estabas comentando en el corte, nacían ya como predestinados para ser herederos de la tradición. Esa conexión. Exacto, tenían ya la constitución electromagnética, cerebral, lo que fuera, o la combinación, ¿no? O espiritual. Pero entonces algunos de ellos, él describe, Jacobo, en sus libros de los chamanes, era que les había caído un rayo, por ejemplo, y habían sobrevivido. Los graniceros. Entonces, pues imagínate tú la modificación eléctrica que viene de que un rayo te caiga y lo sobrevivas. Obviamente te está alterando tu actividad eléctrica. Estas gráficas vienen aquí en el libro, sí, claro. Así que no se lo pierdan. Sí. Haciendo el comercial, mañana martes, a las 6 de abril, a las 6 de la tarde. Mañana miércoles. Miércoles. Sí, mañana martes, y hoy es martes. Gracias por mi lapsus. Ahí está mi cerebro interconectado. Bueno, mañana miércoles. En el anexo de Casa Tibet, que es Tuxpan número 2, primer piso, frente al metro Chilpancingo. Aquí está el botoncito que hemos subido. Mete la otra para que la vean en 2013, la que subimos nosotros. Exactamente, esa, por favor. Donde vean este botoncito en Planeta 2013, le dan clic y los va a llevar a los datos duros de la presentación, que son la dirección, el horario y todo lo que corresponde precisamente a esta recopilación anecdótica sobre las experiencias de Jacobo Grinberg en el laboratorio, pero también de su persona y sus vicisitudes, ¿no? Porque es un personaje paradójico. Así es, y también recopilamos un poquito de testimonial y cartas de los compañeros con los que estuvimos en el laboratorio. Tratando este libro lo concebimos Lea y yo como el pensadero de Dumbledore, donde se sacaba sus pensamientos y los echaba para verlos bien, porque obviamente después de que cerraron el laboratorio fue una experiencia muy difícil para nosotros. Lea le denomina orfandad académica, donde teníamos muchas emociones encontradas de añoranza, tristeza, rabia, frustración, todo junto. Entonces escribir esto fue muy catártico para nosotros y quisimos darle la oportunidad a nuestros compañeros de laboratorio. Entonces también vienen algunas cartas de los compañeros es un tributo, ¿no? Un reconocimiento a ellos también en la época de Grinberg. Además, Jacobo tuvo una extraordinaria oportunidad de darle seguimiento a una de las curanderas más importantes en México del siglo XX, que fue Pachita. Estuvo ahí él iba a la calle allá en donde curaba Pachita, y tuvo oportunidad de observar estos fenómenos de variación del campo electromagnético, porque Pachita abría con un cuchillo oxidado, ¿no? Que no se manipulaba de manera quirúrgica. De hecho, creo que nada más lo lavaba y lo limpiaba, pero era el mismo cuchillo con el que abría el vientre de todas las personas. Sacaba la víscera y ponía otra, y la persona salía vendada, pero caminando. Precisamente la experiencia con Pachita
Él conoció a Pachita en la antesala de López Portillo, porque iba a ver a Margarita López Portillo. Ajá. Para que le ayudara con la creación del IMPEC, y ahí la conoció haciendo antesala, sí. Y se hicieron amigos y ella lo invitó a trabajar con ella. Entonces lo cimbró tanto estar trabajando con ella y presenciar todos estos fenómenos inexplicables, que decidió todo lo que él ya venía trabajando y formulando en su mente sobre la teoría sintérgica, que le llamaba en un principio la hiperneurona y cosas así. Gracias a sus experiencias formuló esta teoría sintérgica, y utilizando también los postulados de Goswami, dijo: la materia se crea a partir de la conciencia, lo que les decía hace un momento. Cambiemos, no la conciencia se crea a partir de la materia, al contrario, la conciencia es la base fundamental, sí, y esa es la única explicación que existe a todos estos fenómenos que si no podrían considerarse mágicos, pero él los estaba viendo, sí, claro. Lo estaba viendo y sabía que era algo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué lo podría explicar? Su teoría sintérgica, donde la materia es un epifenómeno de la conciencia, y grandes conciencias con un campo neuronal altísimo, alto de conectividad, pueden interactuar con la latiz para generar y se modifica la estructura que nosotros denominamos tercera dimensión, pero que está acoplada. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay tercera, hay cuarta, quinta, sexta, séptima, novena y décimas acopladas. Lo que ocurre es que nuestra percepción es tan limitada que construimos la realidad sobre esas tres. Pero eso no niega, al menos en propuesta, como Jacobo y otros investigadores han empezado a revisar, que existen acopladas más dimensiones. Ahí están, aunque nosotros ni las percibimos, sí, ni las entendemos. Pero lo que han propuesto es que en la medida que aumentas las dimensiones se simplifica la realidad, porque todo está unido. Exacto, lo vas unificando. Entonces, así como vimos el cerebro del chamán que unifica el cerebro. Entonces Jacobo proponía una explicación bien sencilla. Sí. Decía: si tú tienes un dedo, lo ves en una dimensión, es un punto. Si lo pones en un plano, son círculos separados. Y si lo ves en 3 dimensiones, es la mano. Ya se da el volumen. Exacto. Si tú metes la mano a un baldo de cubeta de agua, los seres que están viviendo sobre la superficie del agua dicen: ay, güey, ya apareció algo. Y de repente ya se fue. Y los de la primera dimensión del agua dicen: ¿qué onda con estos fenómenos? Están muy limitados. Esa misma analogía tú la puedes tener en términos de: ya apareció este sujeto, pero también ya no está, porque está interviniendo de allá para acá, pero nosotros no tenemos nuestro cerebro aún interconectado, como podrían hacer los chamanes desde hace cientos, miles de años, para intervenir sobre estas dimensiones cuando cantan, cuando danzan, cuando hacen oración, o como él probó que de repente no tenía que haber un fenómeno relacionado y sin embargo ya se encendió la hiperconexión. Y algo que apuntaste es bien interesante. Pareciera ser que estos cerebros nacieron así, y si acaso un rayo lo distorsionó, si acaso, o sea, un fenómeno electromagnético. Eso en el caso de los chamanes, pero por otra parte, las investigaciones en neurociencias contemplativas contemporáneas se han enfocado en sujetos normales. ¿Por qué? Porque en un principio pues se estudiaba grandes meditadores como los grandes lamas tibetanos, los geshes, Matthew Ricard con Richard Davidson, pero luego decían, bueno, ok, estos seres extraordinarios que tienen 50,000 horas de práctica meditativa obviamente tienen estos cambios en el cerebro, pero a nosotros sujetos normales, ¿de qué nos sirven? Entonces lo que se hizo fue que se empezó a investigar con protocolos estandarizados de prácticas meditativas como el MBSR, el Mindfulness de Jon Kabat-Zinn, los efectos, y estos son prácticas que se hacen por 8 semanas. Y sí se dan los cambios. Y sí se dan los cambios. Claro que no son cambios permanentes, si dejas de meditar ya se revierte. pero
pero sí hay cambios, lo cual es una gran esperanza para todos nosotros, porque si no nacimos chamanes o si no tenemos 50,000 horas de práctica, entrene su mente en base a estas prácticas y tienes una mejor eficiencia bioquímica y sobre todo la parte de la inmunología, es decir, el sistema inmunológico crece muchísimo. Sí, hay efectos a nivel neurológico, se aumenta la cantidad de neuronas, se aumenta la masa de las neuronas, cantidad la interconexión y todo. A nivel fisiológico hay muchísimos cambios, como tú dices, el sistema inmune se mejora muchísimo, las respuestas alérgicas bajan. Ahí le va otro cachito de un artículo que escribe Lea, que ya le dijimos quién es, y Amira en el 2013 sobre conciencia y cognición, y dice: la filosofía del idealismo monista postula que la conciencia y no la materia es el fundamento del ser. De hecho, Goswami así lo asevera: los objetos materiales y mentales son considerados como epifenómenos de la conciencia y por lo tanto no existe esa dualidad entre sujeto y objeto, dado que ambos surgen de la propia conciencia. Así, más adelante dice: además de presentar razonamientos filosóficos que sustentan la validez de este modelo, presentan los recientes avances en mecánica cuántica, ciencia cognitiva y neurofisiología, así como los resultados de experimentos llevados a cabo en el laboratorio de comunicación humana, especialmente los experimentos sobre potencial transferido como evidencia científica que fundamenta esta ontología de la conciencia. Ontología quiere decir la revolución de la existencia del ser relacionada con la conciencia. Es una unidad, a pesar de que nosotros nos percibimos separados. Pero no, estamos unidos en una sola cosa. No hay mayor ilusión que la sensación de que no estamos conectados, de individualidad. La realidad es que todos estamos interconectados. Nos vamos. Datos duros de la presentación del libro. Mañana, miércoles 26 de abril, 6 de la tarde, anexo de Casa Tibet. Colonia Roma, ¿no? Colonia Roma, Tuxpan, número 2, primer piso, Colonia Roma. Bueno, y aunque hay un poquito de tiempo, de todas maneras los invitamos a ver si me pones el cartel de la meditación de Huesac, de la Fundación Mexicana de Sanación Pránica, que nos invita a la meditación más grande del año, acerca de otro esfuerzo importante para unificar la mente. Es en el 10 de mayo porque se tiene la idea de poder convidar a las mamás que vayan sin costo. Entonces lleve usted a su mamá, no paga, pues usted sí, obviamente, para sostener los gastos. Será en el Fiesta Americana, está a las 2 de la tarde y está organizado por la Fundación Mexicana de Sanación Pránica. Ya está el botón también, vea usted, es está en Planeta 2013 y pues también aprovechamos para invitarlos a todos los foros, todos los eventos que promueven la meditación. Hoy ya sabemos por qué es importante meditar. No es nada más para entrar en el Shalala Land y sentirse chido y evadirse del mundo. No, al contrario, es para tener una mente lúcida, una mente despierta, un cuerpo relajado y que podamos verdaderamente interactuar con el mundo de una manera sana, consciente. Medite, ya veo, usted puede mejorar la condición. Pues ahí está, del desaparecido Jacobo, porque la Procuraduría tiene un expediente abierto hace decenios acerca de qué pasó con Jacobo, pero ya no vamos a especular ahí. Donde quiera que esté, acompaña a toda esta banda de investigadores. Te felicitamos, Amira, como siempre. Gracias, por tu candor y sigamos en pláticas para ver si fundamos pronto este Instituto de Ciencias de Frontera para que dé curso a este y otras líneas de trabajo sobre aproximarnos a la dimensión de la conciencia que tanta falta nos hace en México. Sí, claro. Y más en un mes de marzo que fue el de mayor violencia. Nos surge un cambio de conciencia. Venga, pues ya está. Gracias, Amira. Muchísimas gracias. Gracias, Amira. Pues mucho éxito mañana. Cosette, gracias como siempre. David. Muchas gracias. Sí hizo su tarea, Cosette. Claro. Quédese con nosotros tan pronto termine este programa. Iniciamos Nueva Mujer y pues tenemos una sorpresa para que ustedes puedan conocer mucho más de este evento de Fundación Pránica y todo lo que tiene que ver con estos aspectos tan importantes definidos
hacia el desarrollo integral del ser humano. Hasta luego, muy buenos días.